hoy soy es cuando cuando yo pasé aquí adelante, el Señor me sanó, estoy sano, no podía levantar un bulto, ahora lo puedo levantar, estoy bien, a la honra y gloria del Señor. Salte, Ya puedo brinque, brincar. corra. El Señor lo sanó de la columna. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo primero que la persona tiene que aprender y lo primero que la persona tiene que entender es que la palabra de Dios, ¿por quién fue inspirada? Por Dios. Este libro fue inspirado por Dios. Los demás libros todos tienen sus autores, pero este libro es inspirado por Dios. Ahora, ¿para qué Dios lo inspiró? Primero que todo, ¿para qué? Para enseñar. Dígale al que está a su lado, la Biblia no se enseña. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que para qué Dios inspiró este libro, para enseñarle a la humanidad. Entonces, hermanos, ¿cuántos sabemos que fuimos a una primaria, que fuimos a un bachillerato, fuimos a una universidad? Y muchas veces nosotros no aprendimos muchas cosas de Dios. Aprendimos matemáticas, álgebra, química, física. Bueno, aprendió usted filosofía, pero usted aprendió de Dios. No, ¿por qué? Porque no nos enseñaron el libro inspirado por Dios. Entonces, ¿para qué se abren las iglesias cristianas ahora? Las iglesias cristianas se abren con una condición y algo que tiene que ser así. Y es que las verdaderas, ojo, porque ahora usted dice y pregunta, pero ¿cómo hago ahora yo para creer en Dios con tanta iglesia que hay? Es que ahora uno anda confundido. ¿Por qué anda confundido? Porque hay muchas iglesias y mucha gente. Uno enseña una cosa, otro enseña otra cosa, otro enseña otra cosa. Y una vez una persona me preguntó y me dijo, ¿y ahora yo cómo hago para saber cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la que enseña la palabra de Dios, lo que está escrito acá, no lo que se le inventa, porque hoy en día hay gente que habla lo que se le viene a la cabeza. Se inventan mandamientos de hombres, pero entonces ¿cómo hago yo para saber y discernir cuál es la iglesia o en qué lugar me enseñan la palabra y en qué lugar no me enseñan la palabra? Lo primero que usted tiene que aprender es esto: leer la palabra. ¿Para qué leer la Biblia? Porque cuando usted lee la Biblia empieza a entender en dónde me enseñan la palabra y en dónde me inventan cosas o me dan mandamientos de hombres. ¿Cuántos me entienden? Entonces lo primero que usted tiene que hacer es saber que la Biblia es la inspiración de Dios y yo tengo que tener una Biblia en mi casa. ¿Cuántos ya tenemos una Biblia en la casa? Muy bien, pero la Biblia no es para dejarla abierta en el Salmo 93. La Biblia no es para dejarla abierta en el Salmo 91 y ahí ya que se llene de polvo. No, la Biblia es para leerla y entenderla. Cuando usted no lee la palabra y cuando usted no tiene conocimiento de la palabra, nunca usted se va a rearguir. Por eso usted mira afuera a una persona que nunca ha leído la palabra y esa persona afuera, digamos, tiene su esposa o al contrario, esa mujer tiene su esposo y como no conoce de la palabra muchas veces le parece bien pecar, le parece bien adulterar. Es un ejemplo que le estoy dando. Le parece bien tener 2 mujeres o tener 3 mujeres. Le parece bien tener lo que se llama en el mundo mozo o moza, y entre más mozos o más mozas tenga, y yo más avispado soy, más disfruto del mundo. Pero cuando usted se empieza a dejar enseñar por esta palabra y de un momento a otro llega y le dice la palabra, no cometerás adulterio,
y usted está adulterando, ¿qué hace la palabra? Lo reargulle. Mientras tanto, usted lo hace y nunca es reargüido. Pero cuando usted lee la palabra y sabe que está obrando mal, entonces la palabra lo reargulle. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que usted algo allá en su conciencia le diga que está obrando ¿qué? Mal, y que se tiene que corregir. Eso se llama rearguir. Entonces, primero que todo, la palabra de Dios, lo primero que tiene que aprender es, primero, ¿qué hace la palabra de Dios? Te enseña. Segundo, te reargulle. ¿A cuánto ya nos ha reargüido la palabra de Dios? Levantemos la mano. La palabra a mí me reargulle. Esta fue la parte más dura y más difícil que me tocó cuando yo empecé a saber que la Biblia estaba inspirada por Dios. Me corrigió, y a mí no me gustaba mucho que la Biblia me corrigiera. Entonces tenía una persona que hablaba y predicaba la palabra. Entonces yo le decía, yo no le creo eso y usted aquí no me viene aquí a mandar. Entonces esa persona me decía, pues no me crea a mí, créale a la Biblia, créale a la palabra. Y me abría la palabra y me decía, no consultarás brujos, ni agoreros, ni hechiceros, ni espiritistas, porque si te mueres te vas para el infierno consultando brujos, agoreros, hechiceros y espiritistas. Y la Biblia, y me lo mostraba en la Biblia. Y entonces a veces uno era buscador de esas cosas. Pero cuando ya la palabra de Dios vino a mi vida, me corrigió. Aló. ¿A cuántos los corrigió el Señor de eso? ¿Cuántas personas todavía creen en el naipe, en el horóscopo, en el tarot, en muchas cosas que son apartadas de la Biblia, y que eso lo lleva a una ruina, a una pobreza, a una miseria, a una necesidad horrible? Entonces, hermano, la palabra a mí me corrigió y yo aprendí. Entonces, la palabra también sirve ¿para qué? Para corregir. Dígale al que está a su lado, ¿se va a dejar corregir de la palabra? ¿O no se va a dejar corregir de la palabra? Entonces, hermano, lo lindo y lo hermoso es que ¿cuántos muchas veces hemos sido así hombres bien machotes al estilo mexicano? Donde uno dice, a mí nadie me manda, a mí nadie me gobierna. Pero cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios me empezó a corregir. Y yo me empecé a dejar corregir. Y cuando yo me empecé a dejar corregir, el Señor empezó a arreglar mi vida. El libro más famoso en el mundo, ¿cuál es? La palabra de Dios. No hay otro libro más famoso sino la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿para qué sirve? Para enseñar, para redarguir y para corregir. Ahí viene lo duro. Pero ¿cuánto vamos a hacer hoy un compromiso y decir, Señor, me voy a dejar corregir por tu palabra? Es duro. No, mire, aquí nadie va a mandar a nadie. ¿Qué tal yo llegar aquí? Por ejemplo, si yo me siento allá y que yo le digo, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted llega aquí y se para, ¿y yo por qué? ¿Sí o no? Pero cuando yo llegué y me senté allá, y no fue la persona que estaba hablando, sino la palabra de Dios a través de esa persona, yo entendí que yo no me tenía que pelear, ponerme bravo con el que me estaba hablando, porque me hablaba y me daba rabia. Tuve que bajar mi cabeza y decir, Señor, yo soy medio fregado. A mí no me gusta que nadie me mande, que nadie me mangonee, pero Dios, si este libro está inspirado por Dios, y este libro, si tú me das un consejo para corregirme, me voy a dejar corregir. Y fue cuando empecé a dejarme corregir en mi vida. Porque antes a uno lo gobernaba la ira. ¿A cuántos muchas veces los gobernó la ira? ¿Y sí o no que Dios los corrigió? Cuando a usted le iba a rabia
y Dios decía, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que a usted si le da rabia, al otro día no puede amanecer lleno de rencor, lleno de rabia ni nada, sino que al otro día tiene que usted pedir perdón y que algo. Entonces Dios me corregía por la palabra y todavía me corrige y yo me tengo que dejar corregir por la. ¿Cuántos nos queremos dejar corregir? No, a ver, por ejemplo, yo le digo, si yo le digo a usted, es que usted se tiene que corregir, a usted le da rabia. ¿Y usted quién es que viene a corregirme a mí? Pero si yo le digo, la palabra de Dios dice que ella es útil, o sea, que sirve, que nos ayuda, útil para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir, para corregir. ¿Cuántos nos queremos dejar corregir por Dios? Porque a veces nosotros decimos, es que ¿dónde está Dios? Es que Dios no se me ha aparecido. Pero Dios sí se te aparece por medio de la palabra y te habla por medio de la palabra. Entonces lo primero que usted tiene que ser es una persona entendida para dejarse ¿qué? Enseñar. 2, ¿para qué más? Dejar que lo redarguya. A nadie nos gusta que Dios nos corrija en la carne, pero en el espíritu sí nos gusta. Amén. ¿Por qué? Porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Pleitos. Bueno. Entonces cuando usted va a pelear ahí y yo le dije, no se meta en ese pleito. Pleitos, celos. Dios muchas veces te corrige y te dice, no seas celoso. Y cuando a usted está lleno de celos, ¿le gusta que Dios lo corrija? A veces es duro y es difícil, pero usted se tiene pleitos, celos, iras, contiendas, pleito, enemistades, disensiones. Todo eso es algo que está dentro del ser humano, pero le damos gracias a Dios porque cuando ya leemos la palabra de Dios, entonces ella te corrige. Quiero ver la mano levantada de los que van a decir, Señor, aquí estoy, me voy a dejar corregir por tu palabra. No por un hombre. Yo aquí no estoy para corregir a nadie. ¿A quién? Dígame, ¿a quién voy a corregir yo? ¿Yo a quién voy a cambiar? A nadie. El único que nos cambia a todos se llama Jesús de Nazaret. Él es el que nos cambia, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos corrige. Es Él. La gente a veces cuando uno se para acá mira al hombre y dice, pero yo qué le voy a hacer caso a un hombre. Pero si yo empiezo a hablar de mi humanidad, de mis cuentos, de mis anécdotas, pues yo estoy hablando humanamente lo mío. Pero cuando yo estoy acá y empiezo a hablar de la palabra de Dios, es Dios hablando a través de mí. Usted dirá, ¿cómo así? Que entonces ahora Dios habla a través de mí. Sí, y también habla a través de usted. Si la esposa está leyendo un versículo ahí, por ejemplo, y dice, y le dice al esposo, papi, mire, aquí la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y la esposa le da un versículo bíblico al esposo. ¿Quién está hablando? ¿La esposa o Dios a través de la esposa? Siempre que usted habla la palabra de Dios y hable la palabra de Dios, Dios habla a través de cualquiera, si es la palabra de Dios. Pero si habla otra cosa, pues ya es la esposa la que está hablando. Entonces Dios puede usar a cualquiera, ¿sí me están? A cualquiera que hable la palabra de Dios, entonces esa persona Dios la usa para hablarnos a través de Dios. Muchas veces se me han acercado a mí y me dicen, es que como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y todos, ay sí, ayúdate que yo te ayudaré. Resulta que en la Biblia no está eso. Eso es una tradición que por años la gente ha dicho, ayúdate que yo te ayudaré, pero la Biblia no lo dice. Entonces hay cosas que se ha inventado la gente, pero que no están en la palabra. Entonces, ¿usted cómo hace para saber qué está en la palabra y qué no está en la palabra? Leyéndola. Entonces este libro es diferente, aquí no hay cháchara de nadie. Aquí las personas que hablaron, que dijeron, fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces este es un libro completamente diferente a todos los demás libros. Porque ahora, hermano, cualquiera viene y habla y embauca a la gente.
Y como la gente no lee la Biblia ni estudia la palabra, le cree a cualquiera. Y usted tiene que saber si la Biblia lo dice y está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si está escrito en la palabra de Dios, usted lo cree. Si no está escrito en la palabra de Dios, no lo cree. Un ejemplo le voy a dar. Es que Dios me dijo que el Señor Jesucristo mañana viene. Entonces usted llega y se acuerda del versículo que dice que el día y la hora nadie lo sabrá, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos, es el único que sabe. Entonces cuando esa persona le habla y le dice, es que Dios mañana viene, ¿usted qué dice? Este es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no está hablando de acuerdo a la palabra de Dios, porque dice que cuando el Señor Jesús venga, nadie en la tierra sabrá que ni el día ni la hora. Nadie puede dar fechas. Por eso hay mucha gente que ha dado fechas y ahí se han equivocado. ¿Por qué? Porque hablaron de su humanidad, mas no de lo que dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos ayuda. Y dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando que lo espiritual a lo espiritual. Usted también tiene que discernir, porque hoy en día hay millones de iglesias, millones de sectas, y usted dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Listo? Pues usted tiene que ir a una iglesia donde vea que se está hablando no con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y cuáles son las que enseña el Espíritu? Esta palabra que fue inspirada por Dios. De aquí no nos salimos. Lo que diga la Biblia, listo. Lo que no diga, si a usted alguien le enseña algo, pero ese algo no está en la Biblia, entonces Dios no lo enseñó. El Espíritu Santo de Dios no lo enseñó. Jesucristo no lo enseñó. Entonces, si no lo enseñó el Padre y no lo enseñó el Hijo y no lo enseñó el Espíritu Santo, que es la pregunta que hay que hacer, ¿quién lo enseñó? ¿Quién lo enseñó? Entonces la pregunta que usted tiene que ir a una iglesia y siempre discernir, bueno, aquí se predica la palabra de Dios, aquí se está hablando de la palabra de Dios, pero si yo voy a otro lado y no le está enseñando la palabra de Dios, sino que alguien lo dice, pero no está en la palabra de Dios, entonces si no lo está enseñando Dios, ¿quién lo está enseñando? Es la pregunta. Entonces ahí vemos cómo muchos lugares y mucha gente se está desviando de la palabra. Por eso, hermanos, esta es una iglesia que tiene que cuidar la sana doctrina. Esta es una iglesia que tiene que demostrar la madurez, y nosotros aquí vamos a ceñitos a la palabra. Pero que es que en las otras iglesias están enseñando esto. Pero es que en las otras iglesias dijeron. Un ejemplo de cómo Dios inspiraba a la gente. Usted lo encuentra ahí en Jeremías, capítulo 36, versículo 4. ¿Cómo Dios hacía? Jeremías 36, 4. Y llamó Jeremías a Barú, hijo de Nerías, y escribió a Barú de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que él se inventó, todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque ahora se levanta mucho profeta, muchas cosas. Es que Dios me dice. Y porque la persona le dice a usted que Dios le dice, usted le va a creer a esa persona y sin saberse si Dios le dijo o no. Porque hay gente que llegó y se comió un platado de frijoles, se imaginó una cosa y vienen a manipularlo a uno y dicen, es que Dios me dijo. Se soñó quién sabe allá qué comiendo frijoles esa noche y se levantó la otra día. Es que Dios me habló. Y salen con una barrada, ¿sabes? Que una calabaza, que esto, que lo otro. Y cosas que no están nada de acuerdo con la palabra. Entonces usted sabe, cuando usted lee Biblia, cuando usted conoce Biblia, usted dice, este me está hablando por la palabra. Este no me está hablando por la palabra. ¿Por qué? Porque usted también la lee.
Entonces dice, este me habla por la palabra, este no me habla por la palabra, porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Mire, todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces tenga mucho cuidado, hermano, porque se están levantando vientos de doctrina tenaces. Y usted tiene que saber que las palabras de Dios que nos han hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Entonces, hermano, yo tengo que advertírselo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que saber que aquí no van a llegar con nosotros charlatanes ni vividores a inventarnos cosas, porque usted ya, cuando esa persona le esté hablando, usted ya discierne por la palabra, dice, este es un charlatán porque me habla de sus cosas humanas, o este es una persona que tiene doctrina. Amén. Entonces, ahí mira uno la madurez de la persona. Veo aún pastores, líderes que viene cualquiera de cualquier secta y le habla 2, 3 palabritas y ya lo envolvió y le creen. ¿Por qué? Porque son inmaduros, personas que duraron años en la iglesia, pero que se las creen de mucho, pero que no saben es nada. Completamente inmaduras, que viene alguien y les hace carita de ternero huérfano, decía mi mamá, y ya le creyeron, cuela el mosquito, pero deja de pasar el camello. Entonces uno tiene que tener cuidado, el Señor Jesús nos lo advirtió. Entonces, hermano, ¿cuántos queremos ser maduros? Yo quiero una iglesia madura. Aquí queremos ser una iglesia madura, una iglesia entendida en la palabra, entendida en la doctrina. Que allá están haciendo descender fuego del cielo. Bueno, pero ¿quién la va a hacer descender? Porque yo les hablé la vez pasada que cuando Faraón, Moisés llegó y estiró la vara y se convirtió en serpiente. Y Faraón dijo, y usted me viene a tramar con eso, vengan brujos, vengan. Yo también llego y ¡pum! La serpiente de Jesucristo se comió la del brujo. La desapareció. Entonces hay gente que se cree entendida, pero va a terminar comida y tragada por el poder de Dios. Así es. Entonces nosotros necesitamos madurez, hermano. Y esta iglesia es una iglesia madura, en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, y vamos a mirar lo que dice la doctrina, porque esto es para gente madura. Isaías 28:9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Una persona nuevita, cualquier cosa le hablan y ella todo lo cree. Usted ya tiene que demostrar cuántos queremos entender la doctrina de Dios. Listo. Si usted quiere entender la doctrina de Dios, tiene que demostrar que usted ya no es un bebé, que usted ya está destetadito. Cuando el niño ya deja de tomar pechito, ¿usted qué dice? Este ya no es un bebé. Oiga, hermano, ¿usted cuánto lleva ya en la iglesia? ¿Cuánto lleva ya estudiando palabra? Y todavía se porta como bebé. ¿Usted quiere ser bebé ahí? No. ¿Cuánto queremos ya madurar en las cosas de Dios? ¿Cuánto queremos madurar ya en las cosas de Dios? Entonces, si usted ya quiere madurar en las cosas de Dios, pues hermano, demuestre que es maduro. Entonces usted propóngase, voy a ser un entendido en la palabra, voy a leer la palabra, yo me voy a volver bien madurito para las cosas de Dios. Pero le damos gloria a Dios que cuando llegamos a los caminos yo era bruto. ¿Cuántas veces fui donde el brujo, donde el agorero, donde el hechicero, creyendo? ¿Sí o no? Pegado ahí de lo malo, cuando Dios tenía lo grande para mí, cuando Dios quería libertarme a mí, cuando Dios me libertó, entendí cuánta gente Dios la quiere libertar y entender lo bueno de Dios. Entonces uno que era bruto, hay que recordar, pastor, no sea tan duro. No, hermano, dependemos es de Dios y Dios no nos deja ni nos desamparará. Usted tiene que usar la inteligencia, la sabiduría de Dios. Porque entonces, ¿qué está usando? ¿Qué está usando? La cabeza es para eso, para ponerla. Señor, ahí dice que tu palabra dice que tú me renovarás en mi mente, que te amaré con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, Padre. Entonces yo tengo que usar la inteligencia para las cosas de Dios. Habían unos supuestos intérpretes de la ley que se la pasaban leyendo pero que no sabían nada. ¿Por qué? Porque no tenían el espíritu que les revelaba la inspiración de la Biblia, sino que era solo ahí
de lo que se les venía a la cabeza. Y el Señor Jesús los combatía. Por eso es que la gente no va más allá. Por eso es que hay ministerios que no progresan, porque se ponen a inventar de ellos mismos, de sus sueños, de sus cosas, y no van más allá. ¿Por qué? Porque se salen de la palabra. Pero si usted estaba pegado a la palabra, llega lejos, ¿sí o no? Si usted va con la palabra, va para adelante. Si usted va con la palabra es viva. Si usted va con la palabra es eficaz. Si usted va con la palabra es cortante. Si usted va con la palabra, hay milagro. Si usted va con la palabra, hay prodigio.